Podemos abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Estamos en esta nueva serie por diciembre de Navidad. Es una serie en la que recordamos de qué se trata la Navidad. La palabra Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Así que estamos recordando el Evangelio. La razón por la que a tantos cristianos nos gusta tomar todo un mes para celebrar la Navidad es porque queremos tener un mes para celebrar el Evangelio. Queremos tener un mes para instruir a nuestros niños en el Evangelio, hablar a nuestros compañeros de trabajo, de clase, sobre el Evangelio, sobre el mensaje de que Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Y en esta historia muchas veces nos enfocamos en cuáles fueron los aspectos históricos que sucedieron alrededor de este nacimiento. De repente hablamos de los magos que vinieron, o de repente hablan de Herodes y cómo intentaron matar a Jesús, o de repente hablan de la estrella o del linaje de David. Ahora, el día de hoy vamos a estar en el comienzo del Evangelio de Mateo. Y si ustedes se ponen a leer este pasaje, van a empezar de una vez a estar un poco confundidos y decir, wow, ¿de eso se trata la Navidad? Porque empieza a dar toda una serie de nombres, una lista de nombres, una genealogía, un linaje de donde viene Jesús. Y muchos quizá dicen, voy a leer la historia del Evangelio, la Natividad, con mis hijos, y comienzan Mateo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Y uno dice, bueno, ya perdí a mis hijos porque no entienden de qué se va a tratar todo esto, de la genealogía, y empiezan a hablar toda esta serie de nombres. Ahora, yo quiero ayudarte en este mensaje, en esta serie que se enfoca en algunos personajes que aparecen en esta genealogía. Uno de los nombres, algunos de los nombres que aparecen acá, que son bastante sorprendentes y te van a ayudar a entender y a reflexionar más en el Evangelio. Y déjame decirte esto antes de comenzar. Lo que más necesitas en tu vida es el Evangelio. Lo que más necesitas hoy es meditar, recordar y disfrutar del mensaje de salvación. Ahí la gloria de Dios brilla y nos transforma y nos purifica y nos cambia. Si tú eres un cristiano, lo que más necesitas es el Evangelio. Y si tú no eres un cristiano, lo que más necesitas es el Evangelio. Escuchar que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Que Dios hizo hombre para morir en sacrificio salvador, de rescate, sacrificio expiatorio. Para rescatar a los pecadores, a sus enemigos, a los rebeldes, como tú y como yo. Para ofrecernos una salvación gratuita. Y que cualquiera que creyera en Él, cualquiera que se arrepintiera de sus pecados y creyera en Jesús, será salvo. Mi intención el día de hoy es que tú, sea quien seas, la edad que tengas, hoy puedas meditar y entender y disfrutar el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te pido que bendigas este tiempo en el que juntos venimos con nuestros corazones abiertos a escuchar de tu palabra. Te suplico, Señor, háblanos. Recuérdanos la gloriosa salvación. Gana nuestros corazones al hablarnos de tu amor y de tu rescate. Danos arrepentimiento y fe para seguir caminando como tus discípulos amados.
Pido en el nombre de Jesús. Amén. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya comenzó diciendo que Jesús viene de un linaje de la promesa y el pacto de Dios con Abraham, con David. Y vamos a ver un poco de eso. Pero luego empieza a dar todo este linaje, porque David vivió cientos de años antes de Jesús. Y Abraham cientos de años antes de David. Y empieza a decir, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Jacob fue el que tuvo los 12 tribus de Israel, ¿no? Los 12 hermanos. Pero de ahí se enfoca en Judá. Déjame recordarte por qué. Si tú lees Génesis, al final vas a ver una parte que quizá tú digas, yo no sabía que eso estaba en mi Biblia. Yo he leído Génesis muchas veces, yo no sabía que estaba aquí. Y pon atención cuando leas Génesis al final, que Jacob, ciego, casi al morir, bendice a sus hijos. Y lee con atención cómo Jacob, ciego, moribundo, bendice a Judá. Y ahí vas a entender por qué está eso acá. Jacob bendice a Judá diciendo que él será un león, que él será un gobernante, que de él saldrá aquel que regirá con vara y que podrá gobernar sobre todos sus enemigos. Algún rey, guerrero. Y de Judá, dice sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Zara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab y Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Y Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. El día de hoy vamos a estar enfocándonos en ese personaje que está ahí, Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí, Isaí padre del rey David. De este matrimonio entre Rahab y Booz, Salmón, este matrimonio entre Rahab y Salmón, viene el linaje que llega hasta el rey David. Y al rey David, Dios le hace un pacto de que de su linaje, de sus hijos, vendrá un rey, que su reino será eterno y que construirá la casa de Dios. Ahora, quiero que pensemos un poquito en esta idea de linaje antes de proseguir con el mensaje. Hace un tiempo vi una película que se llama Corazón de Caballero en español. Esta película tiene una trama muy interesante en la que hay un niño pobre que desea ser un caballero que juega en estos deportes de lanzas, ¿no? Y les traigo esta película a colación porque ahí se ve la importancia que hay del linaje. De hecho, hasta el día de hoy, el linaje es extremadamente importante para los miembros de la realeza. Su sangre tiene que ser de un linaje especial. Por eso es contra las reglas reales casarse con personas que están fuera de un círculo real. Por eso fue quizá tan controversial todo este asunto que pasó hace unos años con este príncipe de Inglaterra que se casó con una persona que no era de la realeza. Tienen que casarse por lo menos con hijas de duques o de príncipes o de algún linaje importante para mantener la línea de sangre entre gente importante. En esta película se ve porque él está queriendo competir y él es muy bueno, pero no podía competir. ¿Por qué? Porque no tenía los documentos que listaba esa genealogía, como la genealogía que acabo de leer de Jesús.
No tenía una genealogía que pudiera demostrar que venía de realeza, de reyes, de príncipes, de duques, en fin. Y lo que hace él es que encuentra a una persona que es un gran falsificador y falsifica ese linaje, ese documento de un reino totalmente desconocido, totalmente lejano, totalmente inventado. Y poco a poco va avanzando, comienza desde lo más humilde, desde lo más pequeño para no ser tan visible y luego va ganando todo. Es buenísimo en el deporte hasta que llega al top, a lo más grande. Y por supuesto ahí empiezan a sospechar de él y a decir, ¿y quién es este? ¿Y por qué nunca había escuchado de él? ¿Y qué es este reino? Y empiezan a haber enemigos que empiezan a tratar de ver qué está pasando aquí, cómo podemos bajarlo de ahí, ¿no? Y alguien descubre que era una falsificación. Su reino no existía, sus documentos no eran ciertos. Y al final termina en esta parte humillado, listo para ser asesinado, ¿no? Ante todo el pueblo que lo miraba y se burlaba de él. ¿Por qué? Porque se demostró que su linaje no era real. No les voy a contar el resto de la historia porque pueden ir a ver la película después. ¿Qué pasó con él? Pero ahora intenta imaginar si eso fue importante para él, si eso fue importante para un deporte, en la época medieval. ¿Cuán importante es el linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Acaso debería ser un linaje especial? ¿Acaso debería ser un linaje comprobado de gente pura? Ahora, no solo es el Rey de Reyes, no solo es un linaje de autoridad, pero es el Santo de Israel. ¿Acaso no debería ser un linaje puro y santo y sin pecado? ¿Acaso no debería ser un linaje glorioso? Bueno, eso es mi primer punto. Considera la genealogía de Jesús. Y vamos a ver algunas características de este linaje. Primero, es un linaje que cumple el pacto de Dios con David y con Abraham, como ya había dicho. Pero recuerda las palabras que Dios le dijo al rey David. Dios hizo esta promesa con David, 2 Samuel 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces dice, bueno, de la casa de David vinieron todos los reyes de Israel. ¿Cuál de esos iba a ser el de la promesa? Bueno, dice esto: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Bueno, buena pregunta. ¿Cuál de esos reyes del linaje de David tuvo un reino eterno? Y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y tu trono será estable eternamente. Dice. Esto no se había cumplido hasta que nació el hijo de David, Jesús, de la genealogía, del linaje de David, de la tribu de Judá, de la descendencia de Abraham, a quien Dios le había dicho que le iba a dar una descendencia y que de él iba a ser una gran nación y que de él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de ese rey. Eso no se lo dijo a Abraham en ese momento, que era por medio de un rey, pero lo diría después a Judá, a David. Esa es la forma en la que Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de Jesús, llevando todas las naciones de la tierra a fe en Cristo y a salvación. Ahora, lo segundo que vemos aquí no solamente es que el linaje de la genealogía de Jesús cumple los pactos de Dios, pero segundo, escucha con atención esto:
la genealogía de Jesús nos muestra que Él tiene una familia disfuncional. La genealogía de Jesús incluye grandes pecadores, algunos paganos, algunas mujeres que eran totalmente sin respeto y sin valor en esa cultura y en esa época. A la sociedad no le daba ninguna importancia a las mujeres. Es una genealogía que difícilmente aceptarían para honrar a un rey o a un príncipe o a un caballero que quiere participar en los deportes medievales. Es decir, este tipo de genealogía está lleno de gente bien pecadora. Y entre esas personas pecadoras encontramos a Rahab. Quizá tú no conoces, nunca has escuchado en tu vida quién es Rahab. Rahab fue primeramente una mujer. Y eso era suficientemente extraño para estar en una genealogía una genealogía judía además, donde lo único importante eran los hombres. Vemos aquí que Dios quiere poner en su genealogía a mujeres. Ahora, quiero recordarte que Dios ama honrar a los humildes. Ama honrar a los despreciados. Ama exaltar a aquel que está menospreciado. Y Él pone a esta mujer, Rahab. Fue una mujer. Ahora, considera especialmente lo que dice Josué capítulo 2, versículo 1. Y vamos todos en nuestra Biblia a Josué capítulo 2, porque ahí vas a encontrar la historia de Rahab. ¿Qué es lo que distingue a Rahab? Bueno, versículo 1 dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Rahab era una prostituta. Rahab era una prostituta. Y está en la genealogía de Jesús. El Santo de Israel viene de un linaje de pecadores y entre ellos está una prostituta. Ahora, algunos comentaristas dicen que quizá ella tenía una autoridad superior ahí y era quizá la que manejaba el motel o el lugar del prostíbulo, porque ella tenía la autoridad para esconder a esos espías y que nadie dijera nada. Sin embargo, sea cual sea el caso, el título dice que era una ramera. No solo era una ramera, sino que Rahab fue pagana, fue gentil y está dentro de la genealogía del Abraham, de David, de la genealogía que se supone que viene el Mesías judío. Y una pagana, una persona no judía, es una de las que trae al Mesías. Ahora yo quiero que pausemos un poco más en este personaje, y ese es mi punto número 2. Simplemente considera la terrible condición de Rahab. Su pasado quizás fue traumático. Tú no conoces a ninguna niña que desea crecer soñando que en el futuro va a llegar a ser ramera. Tú no sabes el sufrimiento que tiene que pasar una persona para llegar a ese punto. Ella es una mujer de carne y hueso, con sentimientos, con sueños, con una niñez, con una memoria, con unos deseos. Y después de tantos años probablemente está sola, dolida y deprimida, y probablemente su vida es un desastre y tiene un pasado traumático. Su vida cotidiana es sufrimiento. Imagina esto, ¿no?
El día a día de esta mujer conlleva humillación, maltrato, incluso si sale a la calle, insulto de la gente, juicio. No es bienvenida en otros lugares. Su estatus es vergonzoso. ¿Tú crees que la familia va a hablar con gran respeto de Rahab? Los tíos, las tías, los primos. Ahora acabamos de terminar Thanksgiving, que es famosa por ser una fecha de agradecer al Señor y una fecha de conflicto familiar, en el que hay muchas familias que tienen grandes conflictos y peleas durante Thanksgiving. Imagínate cómo sería un Thanksgiving con Rahab. Te aseguro que ella no estaría invitada a la mesa. Su estatus era vergonzoso y su alma estaba perdida. Y yo quiero que tú entiendas que si tú no tienes a Jesucristo, tu alma está perdida. Y tú me puedes decir, pero yo no soy una ramera, yo no soy un ladrón, yo no soy un asesino. Yo tengo un trabajo decente, yo hago ejercicio, yo vivo una vida organizada. Tu alma está perdida. Y tu alma está tan perdida o más de lo que estaba el alma de Rahab. Tu vida ha sido diferente, es verdad. Tu alma no lo es. Tu estatus para con Dios no lo es. Nuestra sociedad entera aquí en Estados Unidos es un reflejo de la perdición que se encontraba en esta mujer. Nuestra sociedad entera se ha entregado a una vida de impureza sexual completa, de racionalizar la vergüenza del pecado y de abrazar una vida de inmoralidad. Vivimos quizá en el país más sexualizado del mundo. Vemos muchas similaridades entre el corazón de Rahab en toda su vida y el corazón de cada persona que encontramos y de nuestro propio corazón. Quiero que tengas esta lección antes de pasar al siguiente punto. El pecado solamente trae miseria y la verdadera felicidad se encuentra en Dios. La Biblia dice en Salmo 16:11 que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. En Dios está tu verdadera felicidad. Cada vez que tomas un paso hacia el pecado, cada vez que te inclinas un poquito hacia el pecado, tu vida se vuelve más miserable. Aunque te esté tentando, aunque te esté diciendo el pecado, ven y aquí vas a disfrutar más la vida, la verdad no es cierto. Aunque de los labios para afuera dijera, oh sí, mi vida es una fiesta, en el alma se ve la miseria del pecado. Vamos a ver el tercer punto. Considera ahora el carácter de Dios. Quiero que ustedes conozcan la historia de Rahab. Vimos versículo 1, que era una ramera y que habían unos espías de Israel que habían llegado del desierto de estar 40 años a venir a conquistar la tierra prometida. El primer lugar donde van a ir está aquí, donde está Jericó.
donde está Rahab. Y dice así la historia, que es el versículo 2. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó, que unos hombres israelitas han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. El rey sabía que estaba en un ataque contra su pueblo. Entonces el rey, ¿qué hace? Bueno, mandó a decir a Rahab y pues a las personas alrededor, pero a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para reconocer la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer. No sé a dónde se fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Seguro alguien había visto que ella había recibido a estos hombres. Ella no niega eso, ella dice: sí, es verdad, estuvieron aquí, pero se fueron al anochecer. Vayan a buscarlos. Pero ella estaba mintiendo. Ella los estaba protegiendo, ella los estaba escondiendo. Dice: pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Es interesante, ¿no? Dios controla todas las cosas. Y Dios tenía una persona con la que él se iba a encontrar, Rahab la prostituta. Y hace que los espías se encuentren con esta persona, se queden ahí, y cuando los esconden, en un plan misterioso de Dios, Rahab decide esconderlas en este paquete de lino de escarlata, que vamos a ver pronto a qué lleva esto. Ellos pasan horas ahí en estas telas de lino que son de color escarlata. ¿Cuál es el color escarlata? Es color sangre. ¿Tú te imaginas la sangre? Así es. Es un rojo medio oscuro. Y dice lo siguiente el texto: antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Es decir, nosotros tenemos un Dios aquí en Jordán, pero este Dios no va a ganar. El Dios de ustedes les ha dado nuestra tierra. El Dios de ustedes viene a vencernos. Y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído como el Señor Yahvé, el Dios de Israel, secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, y a quienes destruyeron por completo. Ahora, ella dice que básicamente todo el pueblo se ha acobardado y básicamente está rendido. Cuando venga Israel, están rendidos todo el pueblo. Y ella les pide que por favor no la maten a ella, ni a su familia, ni a su casa. ¿Y cómo responden ellos? Versículo 14. Los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la de ustedes si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Y Rahab les dijo: vayan. Y les da un consejo de que vayan y se escondan por unos días, por 3 días, hasta que no los descubran. Y luego vienen los hombres y les dicen, versículo 17: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo de escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa de tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre.
Y cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestras cabezas. Es decir, nosotros los protegeremos en sus casas. Si alguien pone su mano sobre él, pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió. Ellos se fueron y ella ató el cordón de escarlata en la ventana. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que vinieron, atacaron. Ella mantuvo a su familia dentro de la casa, puso el cordón de escarlata, fueron salvos del juicio de Dios. Y yo quiero que en toda esta historia tú veas primero el carácter de Dios. Dios juzga y salva a los pecadores, primero que todo. Qué interesante es esto, ¿no? Romanos 11:22 es uno de mis versículos favoritos. Dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Miren, observen, contemplen la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. Dios no solamente es tolerante, es amable. Dios también es un juez que juzga el pecado. Dios no solamente es un juez, un Dios airado, un monstruo. Dios es bueno y compasivo. Miren y recuerden la bondad y la severidad de Dios. Aunque todo el pueblo fue juzgado, todo el pueblo fue juzgado, Rahab escapó del juicio de Dios. ¿Cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo es que Dios puede juzgar y salvar? ¿Cómo es que Dios no condenó a Rahab, la ramera? Dios había juzgado a Jericó por su pecado y a todos los lugares que estaban en Canaán por su pecado. Y de entre esos pecadores estaba Rahab, la que los pecadores veían como la pecadora del lugar. ¿Cómo es que Dios no condenó el pecado de Rahab? ¿Acaso lo pasó por alto? ¿Acaso dijo: ¿sabes qué? No lo voy a tomar en cuenta, no lo voy a mirar? Dios es perfectamente justo y debe castigar el pecado. La cruz de Jesucristo es la respuesta. Es en Isaías 53 que leímos al principio, que nosotros vemos cómo en el futuro Dios lidió con aquellos pecados que necesitaban ser pagados. Si tú lees Romanos capítulo 3, Pablo explica cómo Dios en su paciencia pasó por altos los pecados pasados en vista de juzgarlos con justicia en la cruz de Cristo. De esa manera Dios puede ser justo y el que justifica. Dios puede traer juicio ante el pecado y los pecadores y puede traer salvación a alguien como Rahab. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es solo por el sacrificio de Jesucristo que tú y yo podemos ser recibidos como puros y santos en la presencia de Dios. Porque todo nuestro pecado fue castigado. Si tú dices: yo he pecado, yo he arruinado mi vida, yo he hecho toda clase de inmoralidades, yo merezco el juicio de Dios. Si tú crees en Jesucristo, yo te voy a decir: tú has recibido el juicio de Dios, pero no en ti,
sino en Jesucristo. Tu pecado ha sido castigado, no ha sido pasado por alto, no está ahí sobre tu cabeza vivo, ha sido condenado, castigado, juzgado por Dios, pero en la cruz de Jesucristo, quien te amó y dio su vida por ti. Y yo quiero, antes de pasar a otro punto, es que veas el evangelio en este pasaje, lo cual a mí me encanta poder reflexionar en el evangelio en el Antiguo Testamento. Puedes hacerlo mal, puedes malinterpretar o descuidar tu mala interpretación y poner a Jesucristo donde no debería estar. Yo sé que muchos han usado mal este asunto del lino de escarlata color sangre para decir, mira, ahí está la cruz. Pero esta es una manera mucho más responsable de hacer esto y mucho más difícil. Primero tienes que mirar atrás antes de mirar hacia adelante. Recuerden que estos israelitas estaban viniendo de Egipto. ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. El juicio de Dios. Muerte para todos. Pero todos murieron, no. ¿Cuáles no murieron? Aquellos hijos primogénitos de los cuales en su puerta se había sacrificado un cordero y se había puesto sangre en los dinteles de la puerta. ¿Y qué pasó? Esa sangre, esa Pascua, en esa sangre, esa puerta, esos dinteles llenos de sangre color escarlata, tenían que mantener refugiado dentro de su casa, sin salir de su casa, a toda la familia, hasta que pasara el juicio de Dios por todo el pueblo. Esos hombres vienen de tener esta experiencia, de ser librados del juicio de Dios con una señal de sangre en su dintel. Y ellos quieren hacer una señal para todo el pueblo de Israel que viene a atacar. Y a ellos se les ocurre poner en el dintel de la ventana visible en la muralla un lino de color sangre y decir, esos que están ahí adentro van a ser protegidos y no pueden salir mientras pasa el juicio de Dios por todo este pueblo. Primero tienes que ver atrás antes de ver hacia adelante en el Antiguo Testamento. Primero está más conectado con la experiencia que ellos están teniendo y las dinámicas que habían acabado de pasar en el juicio de Dios cuando alguien había sido salvado por medio de esta señal, que significaba que Dios mismo estaba protegiendo esta casa del juicio que estaba trayendo al pueblo. Y ahí puedes entender que eso es precisamente lo que pasa en la vida cristiana. Y en el juicio venidero, todos los seres humanos serán juzgados por el juez santo y justo. Y todos hemos pecado. El día del juicio se acerca pronto. Y solamente aquellos que tengan la sangre del cordero serán librados y no recibirán el juicio de Dios sobre el pueblo. ¿Tienes un Salvador? ¿La sangre de Jesucristo está sobre los dinteles de tu puerta? ¿Tu alma está sellada con la sangre de Jesús, con el Espíritu de Dios, con la señal del pacto que esta mujer hace con los espías de Israel? Un pacto de que va a ser librada si tiene la señal
de lino escarlata de sangre. Y si se mantiene dentro de ese hogar cuando pase el juicio. Solo por el sacrificio de Cristo, tú y yo podemos ser recibidos, salvos a través del juicio. Segundo, Dios recibe a cualquiera que acude en Él. Es decir, no solamente Dios juzga y salva al pecador, pero Dios recibe a cualquiera. Tienes que ver esto. Una prostituta podía obtener la salvación de Dios solo por acudir a Él, solo por venir a Él y decir: sálvame a mí. Se deleita Dios en redimir a los peores pecadores. Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí yo no lo echo fuera. No importa cuál haya sido tu pecado, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí yo no lo echo fuera. Cualquiera que acude a Él puede recibir su salvación. Y por último, quiero terminar con este último punto, y es que consideres la salvación de Dios. La salvación de Dios es por gracia inmerecida. Rahab no merecía salvación. Yo no merezco salvación. La salvación es por gracia inmerecida, por misericordia regalada. Es un favor, es un regalo que Dios está ofreciéndote. Y todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia, la palabra gracia no es gracias de gratitud. La palabra gracia es este regalo inmerecido, este favor que solo Dios puede entregar. Solo por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Segundo, la salvación de Dios es por fe. Rahab tuvo que creer. Y ella aparece en Hebreos capítulo 11 como listada como uno de los héroes de la fe. Porque ella creyó a Dios. Y déjame recordarte que ella, si se descubría que ella estaba escondiendo a esos espías, si los soldados hubieran revisado la casa y hubieran encontrado a esos espías ahí en los linos, ella hubiera muerto ese día. Fue un gran riesgo para ella, pero ella tuvo que decidir: ¿le temo a los soldados que me pueden matar? ¿O le temo al Dios de Israel? ¿Confío en que los soldados me van a proteger del juicio que viene? ¿O confío en que el Dios de Israel me va a proteger aun si los soldados me matan? Y ella confió en Dios. Hay fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para encontrarse con Dios es necesario creer que Él es tu Salvador, que Él está ahí, que Él existe y que el Evangelio es real. Dios dice: confía en mí. Y eso es lo que hizo con Rahab. En su corazón Dios dice: confía en mí. Rahab confió en Él y no fue avergonzada. Clama a mí y yo responderé. Isaías 55:6: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Salmo 50: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Isaías 45: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios invita a los pecadores a dejarlo todo y confiar en Él, y no vas a ser avergonzado. Y por último, la salvación de Dios no es solo por gracia, no es solo por fe,
Sin fe no hay salvación. La salvación de Dios es absoluta. Completamente perdonado, completamente aceptado. Incluso cuando no lo merecemos. No es que Dios te acepta por un periodo de tiempo. No es que Él está en una relación contigo en el que si te comportas mal te va a desechar. No es que Dios te está poniendo en un periodo de prueba para ver si te acepta o no. La salvación de Dios es por gracia, es por fe y es absoluta, es total. Cuando tú vienes a Cristo, genuinamente eres completamente salvo y seguro en sus manos. Quiero contarles la historia de Johnny Lingo para terminar. Johnny Lingo, ustedes pueden buscar, quizá se hizo una película por ahí también de él. No la he visto, pero he escuchado la historia de este hombre y quizá tú también la has escuchado. Johnny Lingo. Este hombre en una isla, en una de las islas, en una tribu que pagó 8 vacas por su esposa, que era supuestamente la mujer más fea del lugar. Déjame contarte. El de niño estaba creciendo y había conocido a una niña que le gustaba, que se llamaba Sarita. Y ella jugaba con él y él estaba enamorado. Y ellos eran pobres, ellos no tenían nada, ellos eran de la aldea, ellos estaban en las islas. Pero él la amó desde ese momento. Él tomó la decisión después de un tiempo de que tenía que irse de la isla a otras islas para poder hacer dinero, para poder emprender una vida profesional en otras áreas, con la intención de poder tener suficiente dinero como para poder dar a su padre lo que le corresponde para poder casarse con su hija. Quizá casarse con una hija que era más o menos bonita o valorada eran quizá 2 vacas. Casarse con una hija que era bastante apreciada era quizá 3 vacas. Si tú querías casarte con la mejor de toda la isla, la mejor hija, quizá le tenías que ofrecer al padre 4 vacas. Johnny Lingo se fue queriendo hacer dinero para poder pedir a Sarita como su esposa en el futuro. Y se fue y por muchos años pasó el tiempo y esta niña creció y la verdad, ella estaba un poco resentida. Ella no le importaba su apariencia, la gente le hacía burla y cada vez más se fue en esta rueda de miseria tras miseria tras miseria y al final era casi, la trataban como la loca del pueblo, la trataban como que su padre debería darle vergüenza, que tener a esa hija como que era la más fea, era la más desarreglada. Y un día llega a la isla este hombre completamente adinerado, con vestidos de lujo, y con varias otras personas, y dicen, wow, ¿quién es este hombre rico? Era Johnny Lingo. Después de muchos años, había hecho mucho dinero. Él era una persona bastante diligente y bastante inteligente para hacer negocios, y había venido para casarse con Sarita. Ahora, nadie sabía, nadie ni siquiera reconocía a Johnny Lingo, era totalmente diferente. Él era un niño la última vez que había estado ahí. Pero cuando llega a buscarla, ella tampoco como que lo reconoce, o sí o no. El asunto es que después de unos días, llega el momento para
hacer la negociación con su padre. Y él negocia con él y le dice, mira, ¿qué es lo menos que me puedes dar, que te puedo dar por tu hija? Creo que al final termina como que, bueno, si me das una vaca, está bien. Porque Johnny Lingo quería sorprenderlo. Dice, ok, por una vaca, entonces voy a buscar la próxima semana a Sarita para casarme con ella. Y cuando llega, ve todo el pueblo que hay 8 vacas viniendo con Johnny Lingo, y todo el mundo está viendo todas estas vacas y dice, ¿este hombre con quién se va a venir a casar? Esto es algo que jamás se había escuchado. Quizás la persona más importante había recibido 4 vacas, pero 8 vacas. Y viene y ven que va con la loca, la fea del pueblo a casarse con ella y decir, 8 vacas por mi esposa. Él amaba a ella. Y eso la transformó. Unos años después era la mujer más bella del lugar, ¿no? Porque era la mujer más amada del lugar. Y cuando tú te pones a pensar en lo que Jesús vino a hacer, Él dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino a dar mucho más que 8 vacas por ti. Tú no merecías ni una. La palabra de Dios dice que Dios escogió salvar a lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo que no era nada. Si tú eres de Cristo, esta es una descripción de ti. Tú eras lo vil y lo menospreciado del mundo. Tú eres lo que no eras nada. Tú eres lo que no valía nada. Tú eres lo más feo de este mundo. Jesús lo dio todo por ti. Como Pedro dice con esas palabras poéticas en sus cartas, que Él nos vino a comprar, no con joyas y oro y piedras preciosas, no con plata y oro y joyas preciosas, no, sino a comprarnos con su propia sangre, a dar más que vacas, su vida misma, por comprarte, por redimirte, por hacerte suyo para siempre. Y es ese amor derramado sobre ti que te transforma cada día más y te hace como la mujer más bella del lugar, porque es la mujer más amada del lugar. Te hace el cristiano, es el ser humano más hermoso de la tierra, porque es el más amado, lleno de gozo del Señor, de gratitud, de apreciación, de que el Rey, el creador de este mundo, vino a rescatarme, a dar su vida por mí. Soy amado infinitamente. Dios trató así a Rahab, la coronó con el honor de ser responsable de traer al mundo al Mesías, el Salvador del mundo, a Jesucristo, en su genealogía. La coronó con esta honra, restauró su vida. Incluso podemos ver en la genealogía, terminó casándose con Salmón y teniendo hijos y cambiando su vida entera. Era amada. La Navidad es el plan de Dios para salvar, rescatar, redimir a los pecadores. Mateo 1:21 es mi versículo favorito de la Navidad. Mateo 1:21 es el texto que yo prediqué en mi primer sermón cuando tenía 16 años en Venezuela. Y lo sigo amando hasta el día de hoy. Mateo 1:21 dice la historia de la Navidad. Y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu evangelio, gracias por este tiempo de recordar que somos amados.
que has venido a rescatarnos, Señor. Has venido a salvarnos. Lo has dado todo por nosotros, Señor. Danos fe, que no seamos incrédulos al venir a ti. Danos arrepentimiento y fe, Señor, y gozo, y alegría, y gratitud. Y te pido por aquellos que no son tus hijos, que no son creyentes, que no son discípulos, que no son cristianos aquí. Salva su vida, sus corazones, su alma. Ayúdalos a tomar una decisión hoy de conocerte y de seguirte todos los días, de identificarse contigo, con tu nombre a través del bautismo, de hacerse miembro de tu santa iglesia, santificada con tu sangre. Señor, te pido que vengas a buscar y salvar lo que se había perdido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.